A ver, gente, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un abogado y un vampiro? Bueno, el vampiro solo te chupa la sangre de noche. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola, gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio. Y aunque ustedes al principio hayan pensado o les haya parecido que esto es un podcast de stand-up, no. Esto es un espacio de divulgación de lectura en el que semana tras semana hacemos apología de ese vicio fantástico que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Bueno, la verdad es que yo, que soy el peor de todos en muchos aspectos y en muchos sentidos, también soy el peor de todos para contar chistes. O sea, yo tengo como 2 o 3 chistes clásicos, que son el de la mujer peculiar, el del cachetón del tabaco, y el de, el clásico de mi abuela que me lo ha legado a mí, el del chiste del ventilador. Y siempre que los cuento yo me río antes de terminar y la gente se ríe, entonces no se ríen del chiste, sino de mí porque me río. Y yo soy muy picado, reviro los ojos, bueno, aquello termina muy mal. Pero aquí no vamos a hablar de chistes, no. Hoy en Pónganse a leer vamos a hablar de abogados, de delitos y de penas. Es que resulta que el día 23 de junio se celebró en Venezuela el Día de los Abogados. Una fecha que le debemos a el señor Caldera. Caldera, ese presidente nuestro en 2 ocasiones y al que le debemos también haber soltado al tipo aquel. Pero bueno, él hablaba inglés, chico. Y ahí me gana este caballero. Caldera, ojo con Caldera. A mí Caldera no sé, a mí toda la vida me ha parecido como antipático este señor. Y no por la excarcelación del difunto. No, tiene más cosas, tiene como más que ver con un tema de pensamiento y actuar político. Caldera cerró la universidad, eso es una cosa que a mí me da como piquiña. Y bueno, ajá. Pero como Caldera trajo al Papa, entonces tú sabes, la gente la tenía ahí como, tú sabes, yo no. Bueno, Caldera decretó el 23 de junio como Día Nacional del Abogado en el año 1972, en conmemoración al nacimiento del abogado multifacético Cristóbal Mendoza, que parece que este caballero también era un dechado de virtudes en la praxis del derecho. Cristóbal Mendoza, digo yo que era multifacético porque de verdad que hizo muchas cosas. Este hombre hacía de todo. Tenía más trabajo que Homero Simpson. Bueno, ok. Para situarnos un poquito, hay que aclarar algunos conceptos antes de arrancar, como quien dice el episodio. Bueno, ya lo arrancamos, pero tú sabes. Para los escuchas que no son abogados. Lo primero es que un delito es una infracción o una conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de una sociedad y que es castigado con una pena que le corresponde según el delito que se cometió. Ahora, la pena viene siendo la condena, es decir, la sanción, la punición que un juez o un tribunal impone a esta persona que ha cometido un delito o una infracción y que está estipulada en la ley, por la legislación. Hay una máxima jurídica que le enseñan a uno en el primer año de la carrera, porque yo soy abogado. Ay, Dios mío, sí, bueno, mira, no podía ser perfecto. Que es, no hay delito sin ley. Es decir, una conducta que no está tipificada, esto, si no está contemplado en la ley o en alguna norma jurídica, no hay una pena entonces que pueda aplicarse contra alguien que cometa esa conducta. Grábense eso por si las moscas lo necesitan en algún momento, en algún día. Bueno, mire, ya usted sabe esto, no hay delitos sin ley. Hay otras más, bueno, a lo largo de Pónganse a leer, iremos recordando algunas máximas preciosas del derecho que aprendí yo cuando estudiaba en la Universidad de los Andes. Ahora, un abogado viene siendo un picapleitos. Mi abuelo decía que yo era un pleitista, que yo había estudiado para pleitista. Imagínate tú, según mi abuelo, el primer Pedro Cedeño, yo me había decantado por el derecho para hacer profesión de mi hobby, que venía siendo andar metiéndome en problemas y andar reclamando, y porque nadie reclama como yo soy el rey del reclamo. Bueno, mira, no estaba tan lejos de la realidad mi abuelo, aunque mi mamá, hecha la Gualberta, tuvo mucho que ver con aquella decisión, pero es que el derecho presenta esa posibilidad, hacer carrera con el reclamo y con la queja, y eso es muy divertido, es muy sabroso, para el que le gusta. Si a usted no le gusta, pues mire,
No, yo recuerdo, aquí voy a echar un cuento, tenía un compañero de estudios que en una oportunidad dijo en un debate que él prefería no dar su opinión porque quizás había compañeros que no estaban de acuerdo con él. Entonces, tú sabes, para no crear problemas. Y yo le miré con cara de pobrecito mío y le dije, epa, pero tú te equivocaste de carrera, tú estás a tiempo. O sea, no hemos terminado y siempre estamos a tiempo para rectificar el camino. Esto no es lo tuyo, definitivamente. La profesora que nos estaba dando clases en ese momento estaba muerta de la risa y dijo, oh Dios mío, en Cedeño tenemos un pequeño monstruo, válgame Cristo. Bueno, ahora, para estudiar Derecho hay que tener una característica que yo creo que es imprescindible. Y es que tiene que gustarte mucho leer. Yo no concibo a un abogado que no le guste leer. Eso es como un nutricionista con sobrepeso o un cardiólogo que fume. Esto último lo dice mi mamá, es una frase de mi mamá. El abogado debe gustarle la lectura, porque si no va a ser muy infeliz a lo largo de la carrera. O sea, hay que leer mucho, pero mucho. Y hay que aprenderse unas cosas que Virgen del Valle uno piensa que no las va a usar nunca. Y de repente, fíjate tú, te encuentras en una fiesta rodeado de gente escuchándote cómo explicas qué es la usucapión. Y está todo el mundo atento. Aquello es maravilloso. Bueno, también el abogado debería, y ojo con ese debería, tener un espíritu como movido por la justicia. Es decir, cuando uno estudia Derecho debería actuar y pensar de acuerdo con aquella dama de la venda en los ojos. Eso le pasó a un joven italiano que con unos 25 años escribió un ensayo que movió los cimientos del sistema judicial europeo y que influyó notablemente en las reformas del mismo. Ese muchacho era Cesare Beccaria y el ensayo era el libro que todo estudiante de Derecho debería leer. Y si mientras estudiaba Derecho no lo leyó, debería leerlo ahora que es abogado usted. Y si usted no es abogado ni estudiante de Derecho, también debería leer De los delitos y las penas. A ver, De los delitos y las penas es un ensayo jurídico publicado en 1764, escrito por Cesare Beccaria en Italia. Este ensayo influyó, insisto, pero de manera determinante en las reformas al derecho penal en Europa y fue el pionero en aplicar las ideas de la Ilustración en esta área. A partir de esta obra, se entiende que el fin de la pena es corregir al criminal y reconducirlo sobre el justo camino, porque de esta manera se garantiza a la sociedad la seguridad. No eliminar al criminal. El criminal no se elimina, se le reforma. Cesare Beccaria nació en Milán, en el norte de Italia, en el seno de una familia rica y noble, tú sabes, el norte de Italia, y estudió en el Colegio de los Jesuitas de Parma. Y para los que conozcan un poquito del carisma de los jesuitas, pues aquí nos podemos percatar de la influencia que tuvo esta formación en su pensamiento. Luego estudió en la Universidad de Pavia, en donde se licenció en Derecho en el año 1758. Beccaria era mi colega, era abogado. Bueno, junto con su amigo el conde Piero Berri, edita una revista que se llamaba El Café. Y en esta revista, bueno, ellos discutían algunos temas, problemas económicos del momento, y lo hacían con un altísimo valor teórico. Esto estaba bien escrito, y ya saben ustedes que yo tengo un tema con las cosas que están bien escritas. A mí me subyugan. En esta revista, bueno, y en esta época en la que estaba trabajando en la revista con Piero Berri, se hace muy amigo de un hermano de Piero que trabajaba en el sistema de justicia. Y esto le da la oportunidad de ver cómo funciona y cómo se administra la justicia y cómo vivían los condenados. Y aquellas imágenes que eran de una gran crueldad fueron el germen para su obra culmen, que es De los delitos y las penas, de la que vamos a hablar o de la que estamos hablando en este momento. Influido por esta experiencia, Beccaria propone un movimiento de reforma del antiguo derecho penal continental caracterizado en toda Europa por su arbitrariedad y por su barbarie, por la falta de racionalidad y, como ya les dije, por su crueldad. Era terrible. Y parece mentira que en el viejo continente, que nosotros tenemos como el bastión
de la civilización occidental y como la gente más civilizada, pues mira, actuaban como unos bárbaros en este particular. Estos hechos le movieron de una manera tal que saltó su espíritu de rebeldía por la injusticia y empezó a escribir esta joya. El ensayo fue escrito entre marzo de 1763 y enero de 1764, cuando Beccaria, como ya les había comentado, tenía 25 años, era un muchachito. Y imprimió la primera tirada en Liorna en el verano de 1764 y lo hizo de manera clandestina, porque lo que él propone es altamente escandaloso y Beccaria lo sabía. Él sabía que esto que estaba diciendo iba a traer consecuencias y consecuencias duras. La idea de la obra es exponer las carencias de la legislación judicial de su tiempo y proponer una reforma que apunte hacia lo que él llamó la corrección de los defectos. Y ahora vamos a ver esto de la corrección de los defectos. Esta es probablemente la obra más famosa de la Ilustración italiana, en la que se conciben algunas de las ideas sociales más significativas de la nueva cultura que se estaba afianzando en ese momento, y se concibe un nuevo orden para el ejercicio y la práctica del derecho. Ahí hay mucho de la importancia que tiene esta obra para el mundo occidental y como valor no solamente literario, sino como valor social. Está escrita de una manera magistral, con un estilo muy refinado, pero que también es muy claro. Y rápidamente se convirtió en un referente, en un modelo para otros filósofos del momento. La obra de Beccaria está dividida en 42 capítulos, en los que el autor va exponiendo su crítica al sistema jurídico, al que percibe como un mecanismo monstruoso de poder, y lamenta que sea la imagen de la sociedad que lo expresa. A ver, Beccaria opinaba, pensaba, y yo también estoy de acuerdo con él, que los sistemas de justicia de los países son un reflejo de esos países y de las sociedades de esos países. Y aquí voy a hacer un comentario como muy particular en el caso venezolano. A ver, nosotros tenemos una constitución que es sumamente garantista en el papel, pero luego ya en el ejercicio esas garantías se están perdiendo o se perdieron o están por perderse. Entonces, eso es mucho de lo que somos nosotros los venezolanos, que somos muy contradictorios. Bueno, Beccaria critica fuertemente la pena de muerte, porque considera que el propósito de la pena es la corrección. Y no se puede corregir a nadie si esa persona muere. Si eliminamos al individuo, ¿a quién vamos a corregir? Yo estoy de acuerdo con él. Yo tengo un tema con eso de la pena de muerte, más allá de mis consideraciones y de mi pensamiento católico recalcitrante y repimpolloso, que no lo es en algunos otros temas como el aborto o la eutanasia. En este caso yo sí tengo un tema con la pena de muerte. Yo no creo que la pena de muerte sea necesariamente la salida, aunque sin embargo siempre recuerdo el comentario de una profesora de hermenéutica jurídica que en una clase dijo que ella apoyaba la pena de muerte porque la pena de muerte representaba un gasto porque la pena de muerte ahorraba, porque un criminal condenado a pena perpetua, a cadena perpetua, por ejemplo, representaba un gasto para el Estado. Pero depende de qué Estado, porque yo no creo que aquí en Venezuela un criminal o una persona condenada represente un gasto para el Estado. Ya ven ustedes cómo vive esa gente ahí. Desde el que cometió el crimen más horrendo hasta el que cometió una cosa leve, están todos en unas situaciones de precariedad que son realmente, mira, yo no sé. A mí el tema penitenciario siempre me dio como alergia, pero caramba, es para reflexionar. A ver, en la obra, Beccaria también critica a la Iglesia, porque la Iglesia condena el suicidio, pero legitima el homicidio que se cumple con la pena de muerte. En aquella época la Iglesia apoyaba la pena de muerte, imagínate tú. ¿Cuál es el derecho que se atribuyen a los hombres que matan a otros hombres? Se pregunta él en la obra. Bueno, se incurre en una contradicción, porque, a ver, ¿cómo me argumentan a mí que pueden defender una cosa y condenar otra? En la Iglesia hay mucho eso, por cierto. No voy a entrar yo aquí en esos temas, pero bueno. La Iglesia, por cierto, también introdujo la obra entre los libros prohibidos, en los libros que todo católico no debía leer. Beccaria no fue el primero
que habló de la pena de muerte, pero sí fue el primero que se plantó de una forma radical para oponerse y defendió la necesidad de atribuir un nuevo sentido a las leyes y atribuirle también un nuevo concepto a la justicia, a los deberes de un Estado y a las relaciones entre la sociedad y el individuo. Y esto es muy importante luego para entender un poco qué somos y cómo somos la sociedad que somos en este momento. Este hombre es un soñador. Y yo creo que todos los abogados en el fondo lo somos unos soñadores. Porque deseamos una sociedad que esté fundada sobre valores completamente alternativos que nos lleven a la igualdad y a la libertad. Que ya luego eso en el camino a más de uno se le olvide y se dedique a hacer dinero y a chupar la sangre, como el chiste del inicio, pues ya eso es otro cuento, ya eso es otra cosa. Pero en el fondo somos todos unos soñadores. Este libro propone una serie de ideas claves que cambiaron para siempre el sistema de justicia en el mundo y la forma como se veía el sistema de justicia en el mundo. En primer lugar, él propone que en ningún caso se debe atender a la voluntad del juez, sino a la de las leyes. Y esto es lo que debe dictar las penas. Propone Beccaria también una idea que es muy novedosa, porque para el autor debe disuadirse a los ciudadanos de violar la ley, no por la exagerada gravedad de la pena, sino por la inexorabilidad. Qué palabra tan bonita, me encanta. Esto es algo así como que, bueno, no se puede evitar, no se puede detener, no se puede eludir. De la justicia. Es decir, no se deben aplicar castigos inhumanos, sino aplicar castigos relativamente leves, pero con toda seguridad. Se van a cumplir esos castigos. No importa lo que usted hizo, a usted se le va a castigar por eso que hizo mal o eso que hizo fuera de la ley. Este hombre también dice que hay que abolir la tortura aplicada al reo para que confiese o para que delate a sus cómplices, porque para Beccaria, y yo aquí estoy de acuerdo con él, esto beneficia al culpable fuerte y perjudica al inocente débil. Ya verán ustedes los sistemas de tortura que había, eran terribles y muy crueles. Entonces, ¿quién aguanta eso? Eso es como muy relativo. No necesariamente confesaba el que era culpable, confesaba el que no aguantaba aquello que era tan espantoso. Beccaria también dice que, por ejemplo, las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos. Es decir, si todas las penas son iguales de rigurosas, el delincuente va a cometer siempre el delito mayor, porque qué carambas, igual me van a condenar por lo mismo. No importa si me robé un alfiler, como que me atraqué un banco. También que las penas deben ser iguales para todos los ciudadanos, nobles o plebeyos. Él habla de nobles y plebeyos, pero yo aquí, ajustando la situación un poco al contexto latinoamericano, hablaría de ricos y pobres, porque históricamente la justicia no se aplica de la misma forma para ricos y para pobres. Aquí se me está saliendo un poco el ñángara que llevo por dentro, pero es que es así. Eso es una verdad como una catedral. Para Cesárea, el poder legislativo y el judicial deben estar separados, y aquí un guiño a nuestros contextos latinoamericanos. Y también propone que la interpretación de la ley, esto es como completando lo inicial, no debe corresponder al juez, sino al legislador. Es decir, el juez aplica, no interpreta la ley. La ley ya la ha interpretado y ya la ha redactado un legislador. Sobre todo cuando se trata de delitos dudosos, como esos delitos que uno no sabe qué carambas es lo que son, y la propia gente, el propio imputado no conoce, no sabe cuál es ese delito. El delito es así, es como muy ambiguo. Está como ahí, pero no está, pero uno no sabe. Y bueno, mira, sabrá Cristo de dónde sacaron esos jueces la carrera, porque sentencian unas cosas que yo digo, Dios mío. A ver, ¿por qué yo creo, y estoy aquí hablando de los delitos y las penas de Cesare Beccaria, y por qué quiero promover su lectura? Bueno, sin importar si usted es abogado o no, y en primer lugar, yo insisto, si usted es abogado, usted debería estar casado con la lectura, porque yo no concibo un abogado que no le guste leer y que sea ajeno a la lectura. Esta obra es fundamental para entender de dónde vienen nuestros sistemas y hacia dónde deberíamos apuntar. Porque, por sorprendente que parezca, hoy más que nunca las ideas de Beccaria presentan una vigencia que yo creo que es pasmosa. O sea, es escandalosa, escalofriante.
Por eso es que sin importar, insisto, si usted es abogado o no, estamos frente a una de las obras que en su momento tuvo un éxito extraordinario. Y quizás no tanto por sus méritos literarios, a pesar de que, insisto nuevamente, está muy bien escrita. Y no importa si usted está cerca o lejos de estas realidades, entiende perfectamente lo que él está proponiendo, porque su pluma es precisa y es muy clara. Pero la importancia, vuelvo al carril, quizás viene por las reformas que Beccaria propuso, y esas reformas que fueron aplicadas en su momento, algunas, y tuvieron un efecto inmediato con un éxito maravilloso. Esta obra es muy importante para Occidente porque gente como Diderot, por ejemplo, o Voltaire la comentaron. Gente como Louis Leclerc de Buffon, el barón Holbach, David Hume y hasta Hegel conocieron la obra, la admiraron y promovieron su lectura. Porque la obra presenta un hito para la sociedad. Nosotros estamos llamados a contribuir en el avance de nuestras sociedades desde nuestros espacios. Cada uno en la medida de sus posibilidades, proponiendo, practicando con responsabilidad los derechos que tenemos y haciéndolo con total naturalidad, sin miedo. Aquí no hay que tener miedo para ejercer los derechos que tenemos por ley. Yo también creo, aparte, y que me perdonen las demás profesiones, pero el derecho es una profesión preciosa, no sé si la más bella de todas. El derecho es una vocación, yo diría que es una vocación hasta espiritual. Y mira que yo sé de eso. Uh-huh. Y caramba, esta obra propone un acercamiento a este mundo. En la obra, el abogado humanista Teresa Arzuaga considera que la literatura es un medio especialmente idóneo para la comprensión y la sensibilidad hacia las experiencias humanas y de conocerse a uno mismo, de vaciarse de prejuicios y de llenarse de lo mejor que se ha dicho y que se ha hecho. Porque la literatura permite la visibilidad de los valores y esos valores hacen vida en una sociedad y contribuye la literatura a esclarecerlos y a acercarlos a los lectores. También la literatura contribuye a moldear nuestros principios y condicionan el desarrollo y la evolución de los derechos como parte fundamental en la formación de la conciencia social. A través de la literatura nosotros llegamos a sentir por primera vez que determinadas reivindicaciones individuales son justas, aunque yo no esté incluido en ese grupo o en ese segmento de la población, y que las situaciones creadas son injustas y deben corregirse. Y la lectura ayuda a ver esto con más claridad. Esto lleva a desarrollar la capacidad de revisar los puntos de vista propios y hacer un proceso de introspección, de interioridad, que es un proceso precioso, muy aterrador al principio, pero es muy bello también ese camino. Y luego también a desarrollar empatía, porque en el desarrollo, en el camino de la vida, la empatía es, yo creo que un ejercicio imprescindible. Y es un medio fundamental para resolver conflictos y alcanzar una sociedad más plural y más igualitaria. A ver, hay un montón de libros que a mí me encantaría recomendarle a los estudiantes de Derecho, porque hay un montón de libros que narran historias de abogados, historias de juicios, de temas jurídicos. Cuando digo un montón es que hay un montón. Pero yo voy a aprovechar aquí, porque ya saben ustedes que el tiempo es un tirano, de recomendar 3 libros que a mí me parecen que son imprescindibles para cualquier estudiante de Derecho y para cualquier persona. O sea, todo el mundo debería leer estos 3 libros. Porque estos 3 libros son muy importantes, no solamente para entender los sistemas judiciales, sino para entender la injusticia y actuar sobre esa injusticia de manera apropiada. El primero del que voy a hablar, o el primero que voy a recomendar, es El proceso de Kafka. Este es un libro, un relato de 1925, en el que Joseph K. es arrestado una mañana por una razón que él desconoce. Nadie le dijo por qué lo estaban arrestando. Desde ese momento, este pobre hombre se mete en una pesadilla
para intentar defenderse de algo que él no sabe de que le están acusando. Y con unos argumentos que, bueno, mira, no llegan a ser concretos porque él no sabe de qué es lo que se está defendiendo o de qué tiene que defenderse, en todo caso. Tan solo para encontrar una y otra vez, y esto es como una pared que se consigue este hombre en el proceso, que las instancias a las que él pretende apelar no le hacen caso y le obvian totalmente. Durante el relato se va creando un clima de, como de una justicia inaccesible y que la ley está como fuera del alcance de nosotros. Este relato de Kafka está basado en un caso real, en el caso Dreyfus. Y yo recomiendo a todo el mundo que busque un poquito de esto, porque esto es una muestra de la intolerancia humana de la que el género humano debería avergonzarse. El segundo libro que voy a recomendar es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, que es de 1866. Este es un clásico de la literatura mundial. Yo creo que mucha gente, no sé si lo leen, mucha gente dice que lo lee, pero yo no. Yo conozco 2 personas que dijeron que lo leyeron y realmente lo leyeron. El resto dice que lo lee, pero cuando uno les hace preguntas, se caen. Y ahí descubre uno que no lo leyeron. Uno eso era mi abuelo, el otro era una jefa que yo tenía cuando trabajaba en la alcaldía, la doctora Carolina Odón, fantástica lectora con la que yo compartía muchos libros y lecturas. Y Carola había leído el libro y muchas veces lo comentamos mientras trabajábamos juntos y había horas muertas. Cuando se iba la luz, entonces nos poníamos a hablar de Crimen y Castigo. Imagínate tú qué sórdidos éramos, Dios mío. Bueno, aquí el cuento es sobre un joven que se llama Raskolnikov. Yo soy terrible para pronunciar, qué espanto. Bueno, ya ustedes lo saben. Que es un pobre estudiante que apenas tiene para sobrevivir y se indigna, por cierto, con su hermana porque ella quiere casarse con un abogado. Y bueno, los abogados tenían muy mala fama en ese momento y todavía tienen un poco de mala fama. Y él sabe que el matrimonio de la hermana con este abogado es por interés porque ella quiere ayudarlo. Bueno, entonces este hombre tiene una idea fenomenal. Imagínate tú, robar y matar, o mejor dicho, matar y después robar, a una señora que es una mujer detestable, según se cuenta en el libro, que se dedica a la usurería y es una mujer despiadada, que tiene mucho dinero guardado en su casa. Bueno, a partir de ahí, la vida de este hombre se convierte en la calle de la amargura. La conciencia, gente, esa amiga que no lo abandona a uno jamás y nos obliga a hacer el bien. Eso es lo que le pasa a Rodion, que es el nombre, el patronímico de este caballero. Y finalmente, voy a recomendar un libro que yo creo que mucha gente acá lo habrá leído, pero a ver, fomentemos la lectura de esto y hagamos que los muchachos, los chamos, los jovencitos lean esto, que esto es literatura de la buena. El último del que voy a hablar es Matar a un ruiseñor de Harper Lee, que es de 1960. Yo leí esto de chamo. Yo tendría unos 20 y tantos. Estaba estudiando Derecho, por cierto, cuando lo leí. Y este libro me conmovió tanto, pero tanto. En este libro Harper Lee aborda temas como la injusticia racial, la destrucción de la inocencia, o el fin de la inocencia más que la destrucción. La lucha de clases, la compasión, o cómo se desarrolla la compasión en una niña, que es enternecedora. Y el libro, bueno, mira, narra los hechos desde la óptica de la protagonista, que es una niña, Scott, que vive en Alabama, en los Estados Unidos, y ella asiste con su padre, que es el abogado Atticus Finch, a un juicio terrible porque Atticus decide defender ante los tribunales a un hombre negro que es acusado sin ninguna prueba de haber violado a una mujer blanca. Y esta señora blanca le acusa sabiendo que este señor no la violó, no le tocó ni un pelo, no la había visto nunca. Es conmovedor, es enternecedor, pero también es desgarrador. El libro es oro molido y yo creo que todo el mundo debería leerlo. Todo el mundo debería leerlo. Bueno, yo quiero dedicarle este episodio a toda la gente luminosa que yo conocí estudiando Derecho y que con el paso de los años se convirtieron en mis amigos
y algunos hasta en mis hermanos. Especialmente a 5 mujeres que son fundamentales para mí. A Lía Tarí, porque nunca nadie llegó a una clase de derecho probatorio vestida con la pijama y con una taza de café en la mano. Y nunca nadie con esa estampa se vio con tanta clase como Lía. Lía vivía al lado de la facultad. Ese día se le hizo tarde y bueno, vio la hora en el reloj y salió corriendo con la pijama y la taza de café. Llegó a la clase estoica, se sentó ahí y todo el mundo le miró, pero caramba, pero era Lía. O sea, por favor, Lía tiene clase. Aparte, bueno, Lía y yo afianzamos nuestra amistad cuando descubrimos que a los dos nos subyugaba una palabra específica. Gentuza, qué horrible. Bueno, sí, la verdad es que sí. La otra persona a la que quiero dedicarle, o la otra mujer de mi vida a la que quiero dedicarle este episodio es Astrid Esperanza, mi Rorra. Rorra. Porque, a ver, yo creo que todavía hay gente preguntándose cómo es que se graduó con honores esa muchachita que andaba toda tatuada y con piercing en la cara, en la nariz y bueno, tú sabes. Bueno, mira, pero es que la verdad es que mi Rorra es brillante y luminosa. O sea, es la mujer más inteligente que yo conozco en mi vida. Y me van a caer encima otras mujeres, pero es que la Rorra es mucha Rorra. Yo le digo Rorra y ella me dice Rorro. Algún día yo contaré por qué nos llamamos así. La otra es Paolita. Paola, que es parte de mi familia. Paola pasó hasta Navidades con nosotros en mi casa. Además, Paola me proporcionó las mejores rumbas de la época universitaria y unos viajes fantásticos. Con Paola yo fui para Margarita una vez y aquello fue un vacilón porque me la llevé por Chacopata, por la lancha de Chacopata. Ya se podrán imaginar, Paola, que es una gocha merideña, montada en una lancha de Chacopata para ir para Margarita. Bueno, una vez nos metimos 9 personas en el Volkswagen de Paola. Y, oh, caramba, porque bueno, en aquella época uno estudiaba, pero también se divertía. A Desiree, mi hija, porque no importa que Desiree sea mayor que yo, Desiree es mi hija. Yo me pasé toda la carrera protegiendo a Desiree. Y luego ella al final me protegió a mí. Y es una cosa preciosa el vínculo que tenemos ahí, ella y yo. Y a mi segunda persona favorita en todo el mundo, María Alejandra, mi hermana, la hermana que me regaló la vida. Cuando yo me retiré del convento y no tenía dónde ir y me vi en la calle, en Caracas, en plena pandemia, ya se imaginarán ustedes la hostilidad del panorama, María Alejandra me recibió y curó mis heridas. Y yo le amo con locura. Bueno, las amo con locura a todas estas mujeres. Gente, vámonos despidiendo porque yo voy a entrar aquí en un mood lacrimoso y si me van a oír llorar, que sea en vivo. Bueno, además aquí nos va a agarrar el sereno y nos va a tocar apelar. Voy a utilizar aquí un término, tú sabes, jurídico. Yo me voy a ir con la esperanza de haberles picado la curiosidad y que luego de escuchar este episodio se vayan todos a buscar la obra de Beccaria, de los delitos y las penas, y se den banquete con un libro que cambió el rumbo de la civilización occidental y nos ayudó a ser más humanos. Pero antes de irnos, les recuerdo la consigna de siempre. Ya lo saben ustedes, pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.